Nosotros habíamos dejado el libro de los Hechos ya hace unos meses atrás por empezar con otras series. Lo dejamos justo en el final del primer viaje misionero de Pablo. Y hoy vamos a empezar con su segundo viaje. Y es muy interesante lo que va a pasar en esto porque va a nacer una iglesia, ¿sí? Y es esta iglesia que es el ejemplo de la iglesia de Éfeso, la iglesia que va a nacer en lo que vamos a leer hoy. Y es una iglesia muy hermosa de la cual vamos a poder aprender mucho. Y también nos va a dar el puntapié inicial para empezar una serie nueva que va a ser sobre el libro de Filipenses, que lo vamos a empezar a ver a partir del domingo que viene. Entonces hoy vamos a estudiar el libro de los Hechos, capítulo 16, y después vamos a seguir con Filipenses. Cuando una iglesia empieza a construirse, uno piensa quizás en algo como lo que estamos viendo acá, ¿sí? Como una iglesia en construcción, que vamos a poner los ladrillos, que vamos a levantar, y es interesante edificar. Por ahí los que han tenido que hacer algo en construcción saben que es pesado y arduo el trabajo. Pero la realidad, ¿eso es la iglesia? Ah, hay confusión acá. Bien, algunos dicen que sí y otros dicen que no. Pero porque ¿quién forma la iglesia? Dios la forma, bien. ¿Y quiénes son los ladrillos de esa iglesia o las partes de esa iglesia? Excelente. Las personas. Las personas somos parte de la iglesia y somos los que formamos esa iglesia. Pero así como esta iglesia necesitaba tener fundamentos, es decir, todo lo que va hacia abajo que uno no ve, pero que sostiene, la iglesia del Señor Jesucristo también necesita esos fundamentos. Y hoy, para retomar, vamos a ver qué pasó y dónde estábamos en el libro de los Hechos. Ya lo vimos hace un tiempo atrás, entonces probablemente no nos acordemos bien de la historia hasta acá. Lo último que habíamos leído es que Pablo había estado en Jerusalén, acá, había estado en Jerusalén por el tema del concilio de Jerusalén. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a predicar por todo el mundo, empezaron a hablar a distintas personas, la gente creía en el Señor Jesucristo y no solo los judíos creían en el Señor Jesucristo, sino que también los que no eran judíos, a los que les llamaban gentiles, no eran judíos, ellos también empiezan a creer en el Señor. ¿Y qué es lo primero que dicen los judíos? Bueno, listo, podés creer en el Señor Jesucristo, pero vas a tener que empezar a hacer todo lo que nosotros hacíamos, es decir, a cumplir todos los rituales de la ley. Entonces Pablo viene con esto al concilio de Jerusalén y ahí en el concilio de Jerusalén dice, no le vamos a poner este peso a los hermanos, solamente se van a cuidar de la inmoralidad sexual y de no comer con sangre el alimento, es decir, no comer los alimentos con su vida, ¿sí? Con la vida del animal. Eso eran básicamente las cosas que le dijeron los apóstoles, pero claro, ¿cómo hacían? Para esa información no había WhatsApp en ese momento. ¿Cómo salía la información desde acá a todas partes? Entonces tenían que salía la comitiva a explicarle a las iglesias que ahora se iba a hacer de esta forma, que no le iban a imponer a los cristianos, a los creyentes, todas las cosas que por años habían cumplido los judíos. Entonces sale Pablo, pero no podía salir Pablo solo, sale con una comitiva de los hermanos de Jerusalén e iban confirmando a las iglesias, iban hablando a las iglesias y diciéndoles, miren, no hace falta que ustedes cumplan con esto. ¿Qué hizo? Empieza a subir Pablo y más o menos en esta zona tiene una diferencia con Bernabé. Bernabé se va a Chipre a predicar por acá y Pablo sigue con el resto de la comitiva para arriba. Ahí estamos parados cuando va a pasar lo que vamos a leer a continuación. Entonces los invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16. Bueno, ustedes los chicos pueden ir viendo las imágenes porque las imágenes van a corresponder a lo que vayamos leyendo en la lectura de la Biblia, ¿sí?
Ahí vimos muchos lugares. Acá cuando vamos viendo los lugares, recuerden un poco la imagen anterior hasta que podamos llegar al lugar geográfico donde pasó todo esto. Dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, lo que acabamos de contar recién del concilio, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Vamos a ir leyendo tramos cortos y lo vamos a ir explicando. Entonces, lo primero es que Pablo elige a quién en este trayecto de viaje. A Timoteo, exacto. ¿Y por qué lo elige a él? ¿Qué dice la Biblia hasta acá? ¿Cómo era Timoteo? ¿Era un discípulo? ¿Cómo más? ¿Cómo más era? ¿Qué características dice ahí el texto? Tenía buena reputación, exactamente. Era reconocido por cómo él se manejaba en el pueblo, por quién era él, ¿sí? Entonces eligió al mejor, al que estaba más preparado. Y segundo, ¿qué hace Pablo? Lo circuncidó. Y acá me viene a mí un problema que vos decís, querido Pablo, venís del concilio de Jerusalén, donde decían que no hacía falta circuncidar. No hacía falta más. ¿Saben qué es la circuncisión? Es cortar el prepucio. Y esto es parte de lo que Dios instituyó. Se lo dijo ya a Abraham cuando estaba por formar, digamos, cuando llama a Abraham y de ahí sale todo el pueblo judío. Es decir, que todos los judíos, es más, los judíos hasta el día de hoy lo practican, ¿sí? Pero justamente en este concilio, que no había sido hace mucho tiempo, él estaba llevando los rollos para mostrarle a las iglesias de que había libertad, pero lo circuncida a Timoteo. ¿Por qué lo circuncida a Timoteo? Qué tema, ¿no? Lo circuncida porque ¿a dónde iba Pablo a predicar apenas llegaba a los lugares? A la sinagoga. Él esperaba el día de reposo, se acercaba a la sinagoga donde estaban los hermanos y ahí les predicaba. Y si sabían que este Timoteo no era un circuncidado, ¿qué iban a hacer? Ni los escuche. Este es un incircunciso, ¿qué me va a venir a hablar este incircunciso a mí? Entonces, Timoteo no se circuncida por su salvación, sino que se circuncida para ser aceptado con los pares a quienes le iba a predicar. En una parte de la Biblia, Pablo habla de que dice que al griego se hizo como griego, al judío como judío, con tal de llegar a todos y de alcanzar a todos, ¿sí? Y las iglesias eran confirmadas en la fe. Esto es re importante, porque las iglesias, había muchas sinagogas o lugares que creían en Dios, pero todavía no conocían de que el Mesías había llegado. No hubo forma de que se enteren. Entonces ellos tenían que ir iglesia por iglesia, predicando a Cristo como el Mesías, y ahí las afirmaban en la fe y les avisaban de esto, de que no tenían que cumplir con estos rituales. Bien, este versículo quiero leer, Gálatas 2:16, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, hasta acá, clarísimo que Timoteo era salvo por fe y no por las obras ni por la circuncisión. Y después, ¿qué pasó? Seguimos leyendo el texto, versículo 6. Pasaron por la región de Frigia a Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia,
descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Ahí tenemos la imagen de la visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién escribió este libro, el libro de los Hechos? ¿Quién era? Lucas, exactamente Lucas. Y fíjense, él era muy humilde, entonces cuando escribe en las cartas, él pone: enseguida procuramos ir a Macedonia. Es decir, que ahí en ese viaje estaba Pablo, estaba Silas, se había incorporado Timoteo y también estaba Lucas, el apóstol Lucas. Bien, ¿y qué vemos acá? Primero, lo que llama claramente la atención es que el Espíritu Santo no les dejó ir a ciertos lugares. ¿Sí? Y hay veces en que a nosotros también nos va a pasar lo mismo. Capaz que tenemos una propuesta en algún lugar o para hacer algo y Dios cierra esa puerta o nos frena de ir allá o nos frena de ir acá. Pero después, Él, ¿qué ve? Él tiene una visión. Dios le muestra una visión clara de a dónde sí tiene que ir. ¿Sí? Entonces me encanta en esta parte la sensibilidad del apóstol Pablo, la sintonía fina que tenía el apóstol Pablo con Dios para saber a dónde no ir y a dónde sí ir. Y creo que es algo que nosotros de a poco tenemos que ir desarrollando, de tener esa sintonía fina, de decir: Señor, ¿vos querés que yo haga esto? ¿Vos querés que yo avance con este proyecto? Bien, seguimos con la lectura entonces. Hechos capítulo 16, versículo 12. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal en la provincia de Macedonia. Acá aparece Filipos, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo, fíjense, en el día de reposo, un sábado, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Fíjense, este detalle es importante. Vendedoras de telas de púrpura, que adoraba a Dios, el Señor. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan de que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Acá aparece un personaje nuevo de este lugar, que es esta mujer, Lidia, ¿sí? Ella, fíjense que en esa ciudad probablemente no había una sinagoga, porque si no, Pablo, ¿a dónde iba habitualmente? Él llegaba a un lugar y el día sábado iba a la sinagoga a predicar. Entonces probablemente en ese lugar no había sinagoga y se acerca junto al río, que era el lugar más probable donde la gente se reunía para orar, para cantar y para reflexionar en la palabra. Él se acerca, Pablo se acerca a ese lugar y esta mujer que ya venía buscando de Dios, el Señor abre su corazón para recibir todo el mensaje, ¿sí? Bien, y algo que pasa inmediatamente fue que ella se bautiza. El bautismo es un, es un momento muy, muy importante en la persona, en cada cristiano, que confirma nuestra relación con el Señor. Es decir, para nosotros ser salvos, vamos a ver más adelante que es por fe en el Señor Jesucristo. Pero cuando uno ya está caminando en el Señor y cree firmemente en el Señor, el bautismo es uno de los sacramentos o de las partes importantes que nosotros practicamos, ¿sí? Y nosotros ya tenemos previsto para dentro de poquito tener el primer bautismo en la iglesia. Bien, y lo otro que me gustó mucho del corazón de Lidia es que apenas esto pasa, ella tiene hospitalidad. Abre las puertas de su casa para que los hermanos vengan y estén ahí. Y ahí empieza esta primera iglesia en Filipos. Seguimos leyendo, versículo 16. Mientras íbamos al lugar de oración,
nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Calculo que no se los habrá dicho con este tono de voz, pero iba proclamando una verdad. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto, Pablo se volvió y le dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas, los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto de que somos romanos. La multitud se levantó en una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con vara. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con el cepo. Bien. ¿Acá qué pasó? Estaban los discípulos caminando por esa región y yo creo que en el mismo andar de ellos y en la misma predicación ya se veía algo diferente. Es más, eso distinto que ellos tenían en el corazón claramente fue descubierto por esta divina que iba proclamando por detrás de ellos: estos vienen en el nombre del Dios verdadero. ¿Sí? Y después vemos cómo Pablo, cuando se enfrenta a esta chica, se manifiesta el poder de Dios sobre las fuerzas del mal. Y esto es muy importante porque el Espíritu Santo y el poder de Dios es mucho más poderoso que todas las fuerzas del mal. El Espíritu obedece y se va porque es algo menor. Este espíritu, ella estaba endemoniada en ese momento, pero el Espíritu de Dios y el poder de Dios es mucho más poderoso. No es que acá es como el yin y el yang y que está Dios y el diablo y que son prácticamente iguales y luchan. No, no es así. Dios es poderoso, Dios es el rey y es el soberano del universo. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando el Evangelio toca distintos intereses, es perseguido. Y acá es claro el interés que estaban tocando, porque Pablo le sacó la fuente de trabajo a esta gente, porque ellos ganaban plata de adivinar, entonces le tocaron el bolsillo. Qué difícil. Es una de las cosas que más hace saltar, ¿no es cierto? Tocaron el bolsillo. Pero hay distintas cosas que cuando los cristianos ponemos nuestra voz o damos con claridad lo que pensamos, vamos a tener persecución, porque vamos a tocar distintos intereses. ¿Se acuerdan lo que pasó todo con el tema del aborto? Cuando nosotros salíamos a las calles a manifestarnos en contra del aborto, en contra de la ley, rápidamente sale la persecución. Y ahí te dicen que uno tiene discurso de odio, que nosotros somos anticuados en la forma de pensar, pero la realidad es que si hay alguien que es tolerante y paciente somos los cristianos, pero tampoco vamos a ser transigentes con lo que creemos que es incorrecto. Otra es en la honestidad laboral, cuando uno por ahí tiene que decir: no, esto es así, esto es lo correcto, hay que decir la verdad, y muchas veces te trae problemas. ¿Sí? Entonces, el cristiano, por sus principios, en algún punto va a ser perseguido. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Seguimos con la lectura, versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente, se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense ahí qué pasó.
Al despertar, el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. ¿Saben por qué hizo eso el carcelero? Porque en Roma, cuando se te escapaba un prisionero, tenías pena de muerte. Entonces el carcelero dijo, antes de que me maten, me mato solo. Entonces, versículo 28. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y le lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Vamos a ver esta porción hasta acá. Primero es que habíamos visto en la forma brutal en que los habían castigado a los apóstoles, ¿sí? Les habían pegado y estaban probablemente doloridos. Yo no sé exactamente cómo sería el calabozo de más adentro, pero es probable que haya sido excavado en la misma piedra o en un lugar más subterráneo, oscuro, húmedo y con los cepos puestos. Y ahí, en esa situación, ¿ellos qué hacían? Oraban y alababan a Dios. Hay que orar y alabar a Dios en esas circunstancias. ¿Eh? Pero eso, ¿qué nos dice a nosotros? Que la alabanza y la adoración es en toda ocasión. No hay momento que pueda frenar nuestra alabanza y nuestra adoración. Ahora, si ellos en esa situación alababan y adoraban, ¿cómo tenemos que nosotros alabar y adorar a Dios? ¿Sí? Tenemos un lugar cómodo, con aire acondicionado, con una música hermosa, los chicos le ponen toda la dedicación. Tenemos que expresarnos con todo el corazón, ¿sí? Y tanto en los momentos lindos como en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles. Bien, y acá el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y muchas veces esto genera confusión, porque uno dice, bueno, preguntó eso porque lo iban a matar si se le escapaba un preso, pero no es real, porque él ya había visto que todos los prisioneros estaban adentro, y los prisioneros lo estaban tratando tranquilo, y él prendió la luz y ya vio. Entonces, ¿qué es lo real que él está preguntando? Es la pregunta quizás más importante que todos nosotros tenemos que hacer, y es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y acá viene la frase quizás más importante o el resumen del contenido de la Biblia, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese es el punto central. Ese es el punto central de toda la Biblia si uno lo quiere resumir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Igual que en Juan 3:16 dice, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de ahí viene otro tema que es el tú y tu casa. Muchas veces se ha dicho como predicación general, bueno, crees vos y tú y tu casa van a ser todos salvos, por una cuestión de transferencia espiritual. Pero tampoco es así. Fíjense qué pasó acá. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y después fueron todos juntos y se les predicó a todos. Es decir, que la predicación de la palabra tiene que ser a cada persona y cada persona tiene que creer en el Evangelio. No es por transferencia, no es por herencia, no es que los hijos de Manuel van a ser salvos porque Manuel es salvo. Cada uno tiene que tomar su decisión.
Y ahora los quiero llevar a un ejemplo de la iglesia de Filipos, que es muy interesante. Cuando uno escribe una carta de amor, ¿a quién le tocó la época de las cartas de carne y hueso? No por mail. Hay algunos acá. ¿Ah? Hay algunos que les tocó esa época. A otros ya quizá eran mail, WhatsApp o algunos corazoncitos ahí, unos likes por ahí, ¿no? Pero a los que nos tocó esa época, era lindo recibir esa carta y escribirla también. Es como que uno ponía el corazón y lo hacía agradable. Ahora, fíjense la actitud con los que uno escribe o con el corazón que uno escribe esta carta. Y otra cosa es cuando tenés que responder esa carta, una carta documento. Ahí uno no se sienta con el mismo amor a responder la carta, ¿no es cierto? Ahora yo les quiero mostrar por qué Pablo tenía una relación tan íntima con los filipenses, o cómo él se expresaba con los filipenses, con esta iglesia, y cómo se expresaba con otras iglesias. ¿Sí? Fíjense, en Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Se ponía abajo, siervos de Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y fíjense cómo se expresa acá. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo, es decir, con una alegría profunda en el corazón, en cada una de mis oraciones por todos ustedes. ¿Ven ese trato de amor? Pero porque había una relación entre esa iglesia y Pablo, que iba y venía. Ahora los invito a que busquen Gálatas 1:1. Gálatas era otra iglesia a la que Pablo había ido, había predicado, pero ¿qué pasó? Al poquito tiempo vinieron estos judaizantes que decían, no, ustedes son gentiles, tienen que cumplir todo lo de la ley, y les habían hecho un barullo, ya en la cabeza estaban bastante mezclados con las ideas de estos Gálatas. Entonces fíjense cómo Pablo les escribe a los Gálatas. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. ¡Pum! Saca chapa. ¿Sí? Yo soy Pablo el apóstol, ojo. Y no que nadie me nombró ni nada. Directo de Jesucristo. Gálatas 1:6 dice, me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya los empieza a retar. Y en el 3:1 dice, capítulo 3, versículo 1, Gálatas, dice, oh Gálatas insensatos, que otras traducciones lo tratan de una forma bastante más áspera, o tontos, dicen algunas traducciones. Dice, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? El versículo 3 dice, ¿tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne? Yo creo que hay una gran diferencia entre una iglesia y la otra iglesia, ¿cierto? Y fíjense, quiero llevarlos al ejemplo de la iglesia de Corinto. Vamos a 1 Corintios 1:1. Porque así como esta iglesia de Galacia tenía problemas con los judaizantes, la iglesia de Corinto tenía problemas con la idolatría. ¿Sí? Eran tan idólatras que muchas cosas de la idolatría se le habían pegado. Entonces ellos, en vez de tener un Dios, tenían como, yo soy discípulo de Apolo, yo soy discípulo de tal. Y fíjense lo que dice acá en 1 Corintios Pablo. Fíjense cómo se presenta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano. Es decir, ahí también se muestra quién es él. En 1 Corintios 1, 10 y 11 dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Así que básicamente vemos cómo hay una gran diferencia entre ellos. Y fíjense cómo se comportaba Pablo en medio de esas iglesias. Porque Pablo en la carta de los Filipenses está recibiendo una ofrenda
para su sostén económico y la recibe con amor y responde a esa ofrenda con una carta. Pero ¿saben qué? Cuando Pablo estuvo con los corintios, no recibía ninguna ofrenda de la iglesia, aunque la merecía. Él en ese momento se puso a trabajar y hacía carpas. Dice que él trabajó haciendo carpas hasta que llegaron los hermanos con las ofrendas. Entonces, no es que cualquiera puede recibir ofrenda de cualquier lugar o de cualquier persona o en un lugar conflictivo. Pero sí, este misionero necesitaba ser sostenido, pero necesitaba ser sostenido no solo con lo económico, sino con amor, con respeto y sabiendo y reconociendo quién él era. Entonces, volviendo a la primera imagen de cómo construimos una iglesia, cuando uno tiene que saber qué tenemos que poner en este edificio, dice así en Efesios 2, capítulo 20, dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, que la base, nuestro fundamento es Cristo. Y después están las palabras de los apóstoles, todo lo que nos llegó a nosotros por medio de la Biblia. Ahí estamos parados. Y en 1 de Pedro 2:5 dice así, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que cada uno de nosotros los cristianos somos parte de las piedras que van a formar ese edificio. Y ya como conclusión y como resumen de todo lo visto hasta acá, vemos primero que es Dios el que abre los ojos para llegar a Él. Abre los ojos o el corazón, el entendimiento. Todos esos ejemplos usa la Biblia para hablarnos de esto. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, parte de la obra del Espíritu Santo es abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibirlo. Y Dios guía nuestros pasos. ¿Sí? Dice, del hombre es el pensamiento, mas Jehová encamina la pisada, dice en el libro de los Proverbios. 3. Aún en las dificultades, como las que pasaron estos apóstoles, Dios las dirige para bien. Y hay un ejemplo muy, muy fuerte de esto, que es en el libro de Génesis, cuando José vive todo lo que vive, ¿sí? José vive realmente el ser desterrado de su lugar, después lo juzgan injustamente, es encarcelado, pero ¿cuál es el resumen de lo que vivió José? Cuando habla con los hermanos en Génesis capítulo 50, dice, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo pensó para bien. Y Él utilizó esos malos momentos para un bien, para un propósito mayor. Y lo último es que esta iglesia hermosa de Filipo la formaban personas comunes. ¿Y quiénes son los personajes que vimos de esta iglesia? La primera era Lidia, que se acuerdan que vendía ropa de púrpura. Bueno, este tipo de ropa era muy costoso, era algo fino. Entonces probablemente ella haya sido una persona bien acomodada de su época, una persona quizás adinerada, pero tenía un corazón sensible a Dios, recibió a Cristo, abrió las puertas de su hogar. Otra era una esclava que estaba endemoniada y Dios también vela por ella y la libera. Es decir, fíjense de un estrato a otro estrato, no importa. Y por último, a un carcelero, a alguien que trabaja en una penitenciaría. Y nosotros tenemos hermanos acá igual, que trabajan igual, ¿sí? Es decir, que todos los tipos de trabajadores, todas estas personas formaban parte de esa hermosa iglesia que sostuvo al apóstol Pablo en su misionar, ¿sí? Entonces mi deseo en mi corazón es que esta iglesia pueda ser una iglesia hermosa, 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 como la iglesia de Filipos, para sostener la obra del Señor y expandirnos en el reino. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este ejemplo de la iglesia de Filipos. Te damos gracias, Señor, porque desde su nacimiento ya se ven estos destellos del amor que te tenían a vos, Señor,
el amor que tenían por tu obra, por tus misioneros, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta iglesia que es naciente también, que es pequeña también, que tú nos bendigas, que nos ayudes a tener un corazón correcto, Señor, un corazón que te honre, un corazón que te busque, un corazón que te ame, Señor. Y sobre todo, Padre, que podamos recibir a tanta gente de una posición como de otra posición social, que podamos ser abiertos a recibir a todos, Señor, con amor, y que podamos predicar con claridad tu palabra, Señor, y predicar la centralidad de Jesucristo en nuestras vidas. Ahí donde estás, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Entregaste tu corazón al Señor ya alguna vez? Y si no, si nunca lo hiciste, yo te voy a decir, así como el apóstol Pablo le respondió al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque te dignaste venir a este mundo por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu amor y tu compañía nos siga así como lo prometiste cada uno de nuestros días, Señor. Y que hoy podamos volver a casa con la paz, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no es la solución a todos los problemas, sino es Cristo en nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, y te honramos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.